Excelente día, doctor. Buen día, Jorge. Vamos a esperar unos 5 minutos más a ver si se conectan más compañeros. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase el día de hoy, viernes 6 de noviembre del 2020, exactamente a las 10:18 de la mañana. La clase acerca del desarrollo del numeral 66 de nuestra Constitución. Para esto, en primer lugar, quisiera hacer una retroalimentación del deber. Para esto voy a requerir la intervención de 3 estudiantes para que me puedan manifestar acerca del deber enviado, del numeral 15 al 25, del numeral del artículo 66. ¿Sí? En eso quedamos para empezar. Por favor, escucho a Mariana Joana. Mariana Joana García. Sí, doctor, tengo problemas de audio, espérame un ratito. Sí, yo le espero, no se preocupe. Recordando que esta es una clase didáctica y las personas que no respondan, obviamente quedarán grabadas para su posterior revisión. Y, lógicamente, para no ser acreedores a ese punto adicional que les había manifestado para el examen final, ¿no? Sí, sobre la tarea me decía, ¿verdad? Sí, numeral 15 al 25. ¿Cuál numeral le pareció interesante? Y cuénteme por qué. Ya, doctor. El derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. O sea, este derecho también lo indicaba yo, que lo podíamos asociar con el artículo 22 de la misma Constitución, donde indica que la sección cuarta, en el artículo 22, las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción.
Sí, me pareció importante porque nosotros también tenemos este derecho pues, de igualdad a la diversidad, de poder difundir espacios públicos y de poder tener accesibilidad a ellos. También le comentaba que en el artículo 319 del capítulo sexto, lo que es trabajo y producción, sección primera de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce diversas formas de organización de la producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas o privadas, asociativas, lo que quiere decir pues que está englobando todo lo que es el sector prácticamente económico para poder dar producción dentro de lo que es a las personas. Ahí consideré algunos otros más, pero como usted dijo que a mí me parecieron importantes muchos, ¿no? Como el derecho a la libertad de contratación, también el derecho a la libertad de trabajo, nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. El derecho a la protección y todo lo que le envié ahí, no sé si tenga que comentarle algo más. Lo único que sí, doctor, que también le dije que me disculpara porque me faltó el 20, el 21, el 22, el 23 porque estaba con un problema terrible de la cervical. No sé si vio mi Perdón, no le puedo escuchar bien, que le disculpara, ¿por qué? El 22, 23, 24, 25 ya no pude continuar más porque yo tengo un problema de latigazo cervical, entonces había estado sentada todo el día y me dolía mucho todo lo que era la columna, entonces no terminé los 4 últimos, pero si tengo que completarlo yo lo haré con mucho gusto cuando envíe la tarea. Eso era lo que le decía, doctor, ¿sí me escucha? Sí, claro, no se preocupe. No se preocupe, de todas maneras comuníquese conmigo y podemos solucionar el problema. Sí, no se Ok. preocupe. Hasta aquí ¿algo más? No, eso era todo. Muchas gracias, Mariana. Proseguimos entonces con Jorge Calle. Hay dos Jorge Calle. El Jorge Calle que está con mayúscula. Jorge Calle, por favor. Bueno, Jorge Calle con minúscula, por favor. Le escucho. Sí, doctor. ¿Cómo está? Bueno, dígame, doctor. Cuénteme sobre el deber. El último deber. Doctor, de verdad que yo sí envié el deber, sino que estoy tratando de abrirlo aquí. Usted sabe que uno la memoria también es un poco frágil y tiene tantas cosas que hacer. Estoy tratando de descargar el deber y estoy en otra computadora. Porque ahorita tiempo ya para que pueda visualizar el deber y muchas gracias, doctor. Sí, está muy bien. Ahora, por favor, con Joana Bailón. Hola, muy buenos días. Buenos días, abogado. Buenos días, compañeros. Tiene un problema con su usuario de Zoom. Estaba en otra cuenta. Sí, claro, sí me di cuenta. Estaba en otra cuenta. Proseguimos entonces con la retroalimentación del deber, por favor, Joana. Perfecto. Sí. Bueno, primer tema es de todos los derechos que estábamos revisando en esta parte, los derechos de libertad del numeral 15 al 25 del artículo 66 de la Constitución, ya que pidió que solamente nos refiramos a alguno en particular, voy a tomar consideración el tema del derecho a la libertad de contratación. Los que tienen los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a decidir con quién contratar y cómo configurar estos contratos, pero aquí hay un tema bastante importante. ¿Y por qué lo consideré yo relevante este hecho? Porque la legislación mercantil, que fue recientemente modificada después de 105 años, justamente hace esa necesidad, o sea, esa necesidad de modificarla, de reformarla, porque justamente había una incompatibilidad con el tema del Código Civil, porque bien conocemos que también los contratos están enmarcados en el Código Civil, pero que incluso la misma ley mercantil indica que para lo no previsto en el Código de Comercio se sujetará a lo que disponga el Código Civil para suplir ciertos vacíos legales que puedan existir. Entonces, no solamente es el hecho de la libertad de con quién decidir, sino también cómo configurar esos contratos, y que aquí se enmarca también otro derecho constitucional, como es el de la libertad también para asociarse y de participar en diversas actividades económicas.
Eso le podría indicar respecto a al tema del derecho del derecho a contratar que prevé este numeral dentro del artículo 66, numeral 66 del artículo 66 de la Constitución. Listo, muchas gracias, Joana, por su intervención. Vamos a proseguir con la última intervención. Jorge Calle, por favor, confírmeme si ya pudo revisar su materia. Sí, doctor, ya estoy aquí ya descargando Listo, coméntenme, por favor. Sí. Bueno, estábamos hablando del artículo 66, que era del numeral 15 al 25, creo que era. Sí. Bueno, se hizo un resumen. Bueno, hablando del sistema económico-social, que es el numeral 15, el económico, social y solidario, que reconoce al ser humano sujeto y fin que tiene de vivir en armonía y naturaleza y establece una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad y el país y el mercado. En cuestión del numeral 16, el derecho a la libertad en contratación, un punto importante ya que toda persona tiene el derecho de elegir a contratar sin ninguna discriminación, de elegir el tipo, la forma y bajo qué modalidad se va a desarrollar el contrato. El 17, que es el derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determinen la ley. Todo empleador tiene que regirse a lo que dice la ley, respetando las horas de trabajo que se estipulan. Las personas vulnerables, como personas embarazadas, enfermedades catastróficas, ellos tienen sus derechos, los cuales los ampara. Y muchas veces el desconocimiento del mismo es que se incurren en la falta de aplicación en las leyes. Y así sucesivamente hasta el numeral 25, que lo he desarrollado de acuerdo a lo que decía cada ítem. Listo, gracias, Jorge. Ya manifestada esta retroalimentación, vamos a proseguir entonces con la clase, la materia del día de hoy. En primer lugar, vamos a ver el numeral 26 del artículo 66, que manifiesta expresamente lo siguiente. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental, el derecho al acceso a la propiedad, se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. Respecto a esto, podemos citar como concordancia de este artículo los artículos 321, 322, 323 y 324 de nuestra Constitución. El artículo 321 reconoce el derecho a la propiedad en todas sus formas, ya sea pública, privada, comunitaria, estatal, entre otras formas, ¿no? Dicha propiedad debe cumplir con la función social y ambiental, ¿no? También tenemos que visualizar lo que son las disposiciones del artículo 282 de nuestra Constitución, que recalca lo que es la función social y ambiental, y muy aparte de esto, prohíbe lo que son los latifundios. ¿Qué significa latifundios? Aquellas concentraciones de tierra, de tierras no producidas en un solo dueño, ¿no? Un solo dueño se encarga de tener varias cantidades de tierra, varias cantidades de terreno, y no los produce en ningún momento, ¿no? Es decir, no cumple con la función social y ambiental. ¿Qué entendemos por función social de la propiedad? La función social es un principio jurídico que une el derecho de la propiedad con el bien común. Asimismo, es una obligación mediante la cual se busca la armonía entre los intereses individuales del propietario y los intereses colectivos o los intereses de la comunidad, incentivando, por supuesto, al propietario a producir o explotar sanamente su tierra, ¿no? Valga la redundancia, produciendo lo que son bienes productivos, valga la redundancia, como trigo, leche, huevo, entre otros, ¿no? Es decir, el propietario va a redistribuir su riqueza, ¿no? Redistribuir todo lo que produce la tierra a la sociedad en general, que tal vez no tenga la posibilidad o no tenga las tierras para poder producir, ¿no? Esa es la idea de la función social ambiental de la sociedad. Ahora, proseguimos con el artículo 322 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el numeral 26 del artículo 66 de nuestra Constitución, ¿no? El artículo 322 garantiza lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, es decir, el registro de marcas, las cuales deberán ser registradas en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, también llamado IEPI, o en su defecto, actualmente en el SENADI, ¿no? Lo que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Ahora, desde que las marcas están registradas, si un tercero
se encarga de producir una marca análoga, es decir, cuando pasamos por el mercado, en vez de ver Nike, por ejemplo, vemos marca Nico o marca Nika, o que tiene en vez del ganchito, tiene un ganchito y una cuestión más, ¿no? Podemos considerar que es análogo y que hace una alusión a la marca Nike. En este caso, cuando existe este tipo de plagio, por decirlo de alguna manera, se podrá aplicar o se dejará al libre albedrío de la persona que ha registrado la marca, ya sea natural o jurídica, de poder acudir al órgano jurisdiccional pertinente, en este caso al órgano penal, en el cual podrá aplicar el tipo penal en Ecuador de falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor, establecido en el artículo 208.1 o 208.a del Código Orgánico Integral Penal vigente. Respecto al artículo 323, en concordancia con el numeral 26 del artículo 66, establecemos que el Estado podrá expropiar. ¿Qué significa expropiar? La expropiación sucede cuando la administración pública limita el derecho a la propiedad a sus administrados. El Estado priva de un determinado bien o titular por supuesto, fines de utilidad pública. ¿Qué nos referimos con fines de utilidad pública? Para obra pública o para servicio público. Refiriéndonos como ejemplo, si está planeado por los GAT o por un GAT, construir un hospital y dentro de esa planificación no se percatan que hay una casa dentro del lugar planteado, ¿no? El GAT o el Estado en sí podrá expropiar ese terreno y esa casa. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, pagarle a dar una indemnización al dueño de esta casa, al dueño de este terreno. Lógicamente, no va a ser lo mismo que el dueño de este terreno venda por separado el mismo, ya que podría venderlo un poco más caro, ¿no? Respecto a la expropiación, se va a utilizar o se va a tomar como referencia únicamente el valor catastral. Por tal motivo es un valor base, más no es el máximo de dinero por el cual se lo podría vender, ¿no? Entonces se dará una justa valoración, entre paréntesis justa, lógicamente, indemnización y pago de conformidad con la ley. Respecto al artículo... Doctor, Sí. una consulta. ¿Qué pasa si el ciudadano, el dueño de la casa, el terreno, no accede, no quiere? Tiene que realizarlo, o sea, es la expropiación. Tendrá que realizarlo. O sea, obviamente podrá impugnarlo, etcétera, ¿no? Impugnar el precio podrá hacerlo. Más, lógicamente, estamos hablando de una utilidad pública. Entonces, es un interés de la comunidad por encima del de esa persona. No podrá evitar que esto suceda. ¿Sí? Perfecto. Respecto al artículo 324, para la redundancia recalcar que se refiere a la igualdad de derechos, la igualdad paritaria que existe entre hombres y mujeres para poder adquirir bienes, ¿no? Adquirir propiedades. Posteriormente tenemos el artículo 66, numeral 27, acerca del ambiente sano y la disminución de contaminación. Por supuesto, hay que tomar como concordancia el artículo 14, referente a ambiente sano, que ya lo habíamos estudiado en clases anteriores, ¿no? Será necesario para este punto citar una sentencia sin precedentes en América Latina, lo que es la sentencia llamada LACA-COAT contra el Estado de Argentina, ¿no? Dentro de esta sentencia, dentro de este proceso, el Estado conocía de actividades de tala y ganadería en territorio indígena. Estas actividades, causaban deterioro en el medio ambiente, evitaban que las comunidades indígenas puedan acceder, por ejemplo, al derecho al agua, al derecho a la alimentación, al derecho al ambiente sano, ¿no? Impedían o vulneraban varios derechos, ¿no? Asimismo, la sentencia se dio a favor de los pueblos indígenas argentinos, resaltando la Corte expresamente en su sentencia que el deber estatal es el de proteger la naturaleza, no solo por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. En este contexto, podemos manifestar que aquellos derechos ambientales que anteriormente no eran
impracticables o cuya defensa de derechos resultaba infructuosa, hoy en día ya se consideran una realidad, ¿no? Al menos existe un precedente regional que anteriormente no ha existido, ¿no? Ahora, en el numeral 28 del artículo 66, plasma el derecho a la identidad personal y colectiva. Para el análisis de este numeral, será necesario también visualizar el artículo 45 de nuestra Constitución acerca de los niños, niñas y adolescentes, que manifiesta expresamente, que manda expresamente que los niños deben tener el derecho a la identidad, ¿no? Ellos nacen con el derecho a la identidad, tal cual como un pan bajo el brazo, nacen con el derecho a la identidad. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de ejercer este derecho a la identidad? De los niños, ¿no? En este caso, los progenitores serán garantes de poder darles un derecho a la identidad a los niños por medio, lógicamente, de su registro correspondiente y escogiendo nombres libremente, ¿no? Asimismo, según el artículo 97 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, el documento que acredita, el único documento que acredita la identidad personal es la cédula, ¿no? Y en base a esta cédula se podrán tomar otras circunstancias, se podrán dirigir otras vertientes, como es, por ejemplo, la afiliación, ¿no? Mediante la cédula, mediante este requisito, se podrá afiliar a la persona, ya sea a fines políticos, fines sociales, distintos grupos, ¿no? Y asimismo podrá cambiar su estado civil. La cédula le servirá para cambiar su estado civil, que puede ser, por supuesto, soltero, casado, divorciado, viudo o en unión de ellos, ¿no? Ahora, el numeral 29 del artículo 66 incluye libertades adicionales que se puede considerar que están sueltas, pero que en sí se encuentran concatenadas, ¿no? La primera de estas es el reconocimiento de que todas las personas nacen libres, y para explicar el tema citaremos el artículo 1, ¿no? Lógicamente, con una concordancia con un tratado internacional, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Hace un énfasis en la dignidad. ¿Por qué en la dignidad? Porque todas las personas al momento de nacer no se adhieren o no tienen que hacer reverencia a nadie, ¿no? Únicamente a poder vivir libremente bajo su libre albedrío. Es así como llegamos a la letra B, que como ya lo manifesté, se presenta como una concordancia de la letra A, ya que se marca lo que es la prohibición de esclavitud, que se encuentra en concordancia con el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que determina que los hombres no podrán ser comprados ni vendidos como productos básicos. Se prohíbe asimismo en todas sus formas la esclavitud refiriéndonos a que las personas no pueden ser obligadas a trabajar en condiciones degradantes, no pueden ser vendidas, no pueden ser comercializadas, no pueden trabajar sin sueldo, por ejemplo. Todas estas son características de la esclavitud. También está prohibida la explotación. Aquellas personas obligadas a trabajar más de 8 horas en base a amenazas, en base a chantaje, distintas formas de explotar a aquella persona. Asimismo la servidumbre y por último lo que es la trata de seres humanos, que por lo general o tiene como utilidad básica la trata de seres humanos lo que es la prostitución forzada, ¿no? Ya manifestado esto, vamos a la letra C, que manifiesta que nadie podrá ser privado de la libertad por deudas ni otras obligaciones. Lógicamente reservamos la privación del derecho a la libertad para casos únicamente penales, recordando asimismo que la libertad no se puede coartar, así por así, ya que es uno de los bienes jurídicos más importantes para el COIP, junto con la vida y junto con la integridad. Ahora, respecto a la libertad, también se podrá privar, por ejemplo, en casos de pensiones alimenticias, de adeudamiento de más de 2 meses de pensiones alimenticias, tomando en cuenta el interés superior del niño y tomando en cuenta que esto es más importante, ¿no? Se plasma como muy importante en sociedad, ¿no? En la letra D, en cambio, está el derecho al libre albedrío. ¿Qué significa el derecho al libre albedrío? Textualmente establece que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o dejar de hacer algo que no está prohibido por la ley, ¿no? El libre albedrío, según
según lo manifestaba en la norma, ¿no? Ya expresada o ya explicada lo que es esta primera parte del artículo 66, vamos a proceder con el artículo 95 de la Constitución referente a la participación y organización del poder. El artículo 95 de la Constitución nos da distintas vías para poder participar como ciudadanos de manera protagónica en la toma de decisiones y gestión de asuntos públicos, ¿no? Tenemos distintos mecanismos, distintas formas. Lo que es en primer lugar la democracia representativa. La democracia representativa, es decir, la que ejercemos cada 4 años o cada vez que cambian las autoridades de elección popular. ¿Cómo efectivamente lo hacemos? Es decir, por medio del voto universal, por medio del voto secreto y escrutado públicamente, con el objeto de elegir autoridades, como son, por ejemplo, prefecto, viceprefecto, presidente, vicepresidente, alcaldes, concejales rurales, concejales urbanos, ¿cuál más puede ser? Representantes del Parlamento andino, también vocales de juntas parroquiales, entre otros, ¿no? Ahora, la democracia directa significa la utilización de distintos mecanismos, como pueden ser, por ejemplo, la iniciativa de ley, la iniciativa popular, también llamada iniciativa de ley, la consulta popular, la revocatoria de mandato, referéndum, etcétera, entre otros, ¿no? Estos mecanismos de democracia directa van a ser estudiados en las posteriores clases, y voy a enviar un deber en el cual ustedes van a tener que desarrollar desde el artículo 103, si no me equivoco, 103 hasta el 111, si no me equivoco. Ya lo vamos a revisar de todas maneras. La democracia comunitaria. ¿Qué es la democracia comunitaria? A pesar que no ha sido totalmente especificada cómo será su aplicación, la democracia comunitaria se establece como una garantía constitucional. ¿Qué significa esta democracia? Es el derecho colectivo que tienen las comunas, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades indígenas, los pueblos afroamericanos, los pueblos montuyos, de constituir y mantener organizaciones que les representen en el marco del pluralismo y la diversidad política, ¿no? Estas formas de participación se regirán de acuerdo a los principios de igualdad, de acuerdo a los principios de autonomía, de liberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad, ¿no? Proseguimos entonces con el artículo 96, que se encuentra en estrecha relación con el artículo 97 de nuestra Constitución. El artículo 96 garantiza las distintas formas de organización social y política para intervenir en diferentes niveles de gobierno y entidades públicas con el fin de incidir en sus decisiones, siempre en el marco de la legalidad. Muy aparte de esto, en el artículo 97 se marca que estas formas de organización podrán solicitar o demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados, así como merecer ser escuchados por los mismos entes con el fin de brindar propuestas de acción, propuestas para las áreas económicas, sociales, ambientales, entre otras que puedan ser útiles para mantener lo que es el summa causae o el régimen del buen vivir, que también se llama de esa manera, ¿no? Avanzamos con el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que enmarca tal vez el derecho más importante o la base para ejercer derechos dentro de un Estado garantista, como es el derecho a la resistencia. Vamos a proceder a leer lo que determina el derecho a la resistencia. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos, ¿no? En base a esto sabemos que el derecho a la resistencia presenta varias connotaciones. De estas connotaciones, la primera es que es un derecho indiscriminado en beneficio de todas las personas y colectividades. La segunda connotación es que el objeto es la resistencia a los actos públicos, a los actos y a las omisiones del poder público, entendido en el sentido más amplio, donde el poder público pueda significar el presidente, la asamblea, concejales, entre otras formas de poder público, además de los jueces, por ejemplo, la policía, los organismos de control, entre otros. Es decir, desde que ponemos como ejemplo un agente de tránsito que nos va a multar. Nosotros, al momento que nos multan de una manera arbitraria, podemos sacar el teléfono y grabarlo. Estamos en derecho según el COIP de realizar eso, ¿no? Sin embargo, si el agente de tránsito manifiesta que no
que guardemos el teléfono, nosotros podemos manifestar que estamos ejerciendo nuestro derecho a la resistencia, ¿no? Ese es el vivo ejemplo de lo que es el derecho a la resistencia. Asimismo, impugnar la multa, asimismo, apelar a sentencias. Todo esto es el derecho a la resistencia, no estar de acuerdo con las decisiones de un poder público, en cualquiera de sus formas, ¿no? Como tercer punto, tercera connotación, tenemos la resistencia que se extiende a los actos u omisiones de empresas, corporaciones, sindicatos, gremios de naturaleza privada. Cuarta connotación, tenemos que la resistencia se puede dar para vulneraciones actuales de derecho o para futuras vulneraciones o para potenciales vulneraciones de derecho, ¿no? Disculpe, doctor, ¿en qué artículo estamos? Disculpe. En el artículo 98. 98. Sí. Entonces entendemos que el derecho a la resistencia ofrece una elección, es decir, manifiesta que la idoneidad de la acción queda librada al criterio o al cálculo de quien la resiste, es decir, al arbitrio de cada grupo o individuo que se convierte en su propio juez y ejecutor de la medida, ¿no? Esta medida con la cual se puede exteriorizar lo que es el derecho a la resistencia puede ser por medio de reclamos administrativos dentro de la misma empresa, dentro de la misma entidad pública. Asimismo, puede establecerse como acudir a los órganos jurisdiccionales pertinentes por cualquier materia y asimismo acudir a las garantías jurisdiccionales, ¿no? Dentro de la Constitución. Asimismo... Doctor, sí, perdón. Cuando usted habla de las connotaciones, ¿a dónde me tengo que ir, doctor? Disculpe. Las connotaciones es mi mera explicación. Ah, ya. Estoy refiriendo únicamente al artículo 98. Sí. Ya, gracias, muy amable. Ok, listo. Entonces le manifestaba que otra forma también de poder ejercer el derecho a la resistencia puede ser por medio de la huelga, ¿no? Tal vez la más común. Los trabajadores no se sienten identificados con las acciones de su empleador, entonces pueden ejercer el derecho a la huelga, lógicamente manteniéndose en el rango de la ley, obviamente con la finalidad de ser escuchados, más no causar disturbios públicos en sociedad, ¿no? Valga la redundancia, respecto al derecho a la resistencia, se busca afianzar lo que eran derechos anteriores o, según el artículo 98, demandar el reconocimiento de nuevos derechos, ¿no? Según textualmente lo establece el artículo 98. El artículo 99 trata sobre lo que es la acción ciudadana. Vamos a proceder a leer el artículo 99, que manifiesta que la acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación. Será presentada a la autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y en la ley, ¿no? Entonces definimos que la acción ciudadana es una modalidad de la participación ciudadana, la cual se identifica como una garantía constitucional, y tal cual lo vimos, se plantea de una forma general y abierta en la Constitución de la República del Ecuador, estableciendo como su efecto la protección de derechos, ¿no? La generalidad de esta acción deja la duda en quién tiene la titularidad de la acción, en qué caso se la puede plantear, si solo se puede plantear ante derechos constitucionales o en derechos de cualquier rama. Muy aparte de esto, si solamente se la podría plantear ante derechos de participación, ya que es la sección en la cual se encuentra, entre otras circunstancias. No se plasma de una manera clara cómo se aplica la acción ciudadana. Tal vez ha sido realizada de una manera un tanto de una manera con cosmovisión por parte del legislador y, como ya les manifiesto, su ejecución no se muestra de manera clara. ¿Cuál es el mecanismo de ejecución? ¿No? La acción ciudadana fue concebida en la Constitución del 2008, como tal, no se muestra un precedente universal, ¿no? Tal vez la acción más común o más análoga puede ser las acciones populares que se encuentran presentes en las constituciones de Bolivia y de Colombia. Sin embargo, estas acciones únicamente se podrán solicitar en los colectivos. En Ecuador se ofrece en los singulares y en los colectivos. Esa es la diferencia, ¿no? El artículo 100 menciona que en todos los niveles de gobierno se conformarán también instancias de participación. ¿Qué significa instancias de participación?
instancias en las cuales se van a reunir lo que son autoridades electas, como pueden ser prefectos, como pueden ser asambleístas provinciales, concejales, entre otros, ¿no? Van a estar también representantes del régimen dependiente, es decir, los representantes del Poder Ejecutivo, en este caso los gobernadores por cada provincia, y representantes de la sociedad civil, es decir, los ciudadanos, que son escogidos por su comunidad para representar sus derechos, ¿no? Estas instancias de participación se formarán para elaborar planes y políticas nacionales, locales, sectoriales, para definir agendas de desarrollo, para fortalecer procesos de comunicación y para realizar mecanismos permanentes de transparencia. Mecanismos permanentes de transparencia, como puede ser, por ejemplo, una rendición de cuentas, una reunión de rendición de cuentas, en las cuales se puede expresar, el poder público podrá expresar en qué ha gastado el presupuesto del Estado, ¿no? Asimismo, se podrán adoptar otras maneras, como lo son audiencias públicas, veedurías ciudadanas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios, entre otros. Quedan exactamente 2 minutos. Por tal motivo les voy a solicitar que se vuelvan a conectar de inmediato a este link, ¿no? Para poder proseguir con la clase. Faltan unos 10 minutos o 15 minutos de clase. ¿Sí? Muchas gracias.